Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 874 para acabar de estudiar el capítulo 10 del libro de Hechos. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Ayer nos quedamos en que llegaron a la casa de Pedro los 3 hombres que Cornelio había enviado, con el fin de preparar una entrevista con él. El viaje realizado por estos hombres había sido muy penoso, pues Cesarea estaba a unos 50 kilómetros y seguramente lo harían andando, por lo que quedaron en ir a entrevistarse con Cornelio al día siguiente. Bien, pues al día siguiente partieron para Cesarea y al final llegaron para la entrevista con Cornelio. Con ellos también fueron algunos discípulos y es de esperar que estos informarían a la iglesia del resultado de esta entrevista. Cornelio invitó a esta entrevista a sus parientes y amigos más allegados, porque quería que estos también se beneficiaran de la sabiduría de Pedro con el mensaje que él les daría de parte del Señor. Cornelio, con el fin de agradecer a Pedro el que hubiese ido a verle, se arrodilla para adorarle, pero Pedro se lo impide porque tiene claro que solamente se debe adorar a Dios. Esta actitud de Cornelio, oficial romano, demuestra que aceptaba a Pedro como un mensajero de Dios. Un acto tal, sin duda, no era común entre los soldados romanos y mucho menos para un judío. Según el versículo 28, Pedro les explica que para él no ha sido una decisión fácil el estar en esos momentos con ellos, porque para los judíos los gentiles eran inmundos. Además, le pregunta el motivo de esa entrevista, porque Pedro todavía estaba intrigado respecto a toda esta secuencia de cosas. Dice así, este versículo 28. Y les dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, con lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir?» El apóstol mostró de esta manera que había aprendido la enseñanza de la visión y que Dios estaba dispuesto a recibir a todos los hombres, y por medio de Jesús actualmente lo sigue haciendo. El pecado es lo único que puede separar al hombre de Dios. El seguidor de Dios debe aprender a ver en cada pecador la posibilidad de que llegue a ser una persona justificada, santificada y redimida. Bueno, no hace falta aclarar que la lección que Dios dio a Pedro no tenía nada que ver con los alimentos que debe comer, sino para demostrar que el Evangelio no es solo para los judíos, sino que es para alcanzar a todas las personas que estén dispuestas a ponerse en manos de Dios. En los versículos 30, 31 y 32, Cornelio le contesta a la pregunta de Pedro, diciéndole que tuvo una visión en la que el Señor le decía que enviase a sus sirvientes a casa de Pedro, para que lo acompañaran y pudiese hablar con él y con todos los que estaban interesados en su casa. Y en el versículo 33 dice así: «Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado». El centurión esperaba escuchar de Pedro palabras por medio de las cuales él y toda su casa pudieran ser salvos. Entonces Pedro le contesta, según dicen los versículos 34 y 35, que paso a leer. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia». Al principio, la negación judía a que Dios no aceptaba a los gentiles fue un gran obstáculo para la incipiente cristiandad. Si el cristianismo hubiera seguido siendo solo una secta judía, nunca podría haber difundido entre toda clase de gente por todas partes. Por lo tanto,
la primera gran tarea de la Iglesia fue romper las estrechas ataduras del judaísmo. Por medio de la conversión de Cornelio, el Espíritu Santo hizo que la naciente Iglesia diera su primer paso importante en esa dirección. Desde el versículo 36 al 43 podemos ver a un Pedro exponiendo toda su experiencia y convivencia al lado de Jesús, al que todos despreciaron, pero que es el único que puede salvarnos. Al acabar Pedro su disertación, ocurrió algo muy especial. Dice el versículo 44: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto cogió tan de sorpresa a los acompañantes de Pedro que fijaos lo que nos dice en el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con él se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los compañeros de Pedro, cristianos judíos, no pudieron entender cómo tales personas podían recibir el don del Espíritu Santo sin antes haber aceptado las costumbres judías. Bien, pues llegamos al final de este interesante capítulo, por lo que para finalizarlo completamente, vamos a ver lo que nos dicen los dos últimos versículos. Dicen así: Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Con este acto Pedro demostró de forma igualmente clara que ningún don espiritual, no importa cuán maravilloso sea, hace innecesario seguir ciertas formas visibles, tales como el bautismo. El don del Espíritu abrió el camino y siguió el bautismo. Hemos podido acabar el estudio de este capítulo 10, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 875. Bendiciones y hasta mañana.